¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches. Sobre el tema del marco conceptual. ¿Por qué no leemos el marco conceptual? Eso es una gran pregunta, ¿no? ¿Por qué no leemos el marco conceptual? La mayoría, yo creo, me estimo, ¿no? Que los colegas piensan que el marco conceptual es absolutamente teórico y que no nos lleva a solucionar ningún problema. Creo que la mayoría piensa eso. Yo te invito a que leas esta página web que se llama iasplus.com. Es una página web muy bien detallada, muy bien informada acerca de las NIF. Y puedes tú ver la ficha de evolución del marco conceptual. Por ejemplo, acá tenemos que en abril de 1989 se aprobó el marco conceptual por el International Accounting Standard Committee. Ellos aprobaron en el 89 el marco conceptual. Eh, en julio del 89 recién fue publicado, listo para su uso. En el año 2001, ese marco conceptual fue adoptado por el IASB. Recuerden que había el IASC, ¿no? El International Accounting Standard Committee, y ese órgano emisor de normas NIC y de las SIC fue reemplazado en el año 2001 por el órgano llamado IASB, International Accounting Standard Board, y este cuerpo normativo hizo suyos en el año 2001 todas las normas que había emitido el anterior IASC y también hizo suyos el marco conceptual, ¿de acuerdo? Muy bien. Luego, en septiembre del 2010, hubo unas modificaciones al marco conceptual y las últimas modificaciones fueron hechas en el año 2018, ¿de acuerdo? Muy bien. Cada vez que el IASB prepara normas NIF o interpretaciones, debe guiarse del marco conceptual y no salirse de las definiciones de activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto que tiene el marco conceptual. ¿De acuerdo? Entonces, basado en ese marco conceptual, se crean las normas NIF. Y como lo he tomado de la página web del de esa página web que te he dado, el iasplus.com, pues todo está en inglés, pero no importa, pues porque usted y yo sabemos inglés, ¿verdad? ¿Sí o no? Diga que sí, por favor. Bien, el marco conceptual tiene 4 capítulos. El primer capítulo se llama el objetivo de la información financiera de propósito general. No lo vamos a revisar hoy día. Este es un capítulo bastante romántico. ¿Qué características debe contener tu información financiera para que ésta sea útil? Useful significa útil. El tercer capítulo habla sobre la entidad que reporta. Voy a comentarte algo respecto a esto. ¿Quién debe reportar estados financieros? Cosa que parece obvia, pero no lo es. ¿Quién debe reportar la información financiera? Y el cuarto capítulo se llama el texto remanente, ¿no? Donde está la asunción, mire, no es, la empresa en marcha no es un principio, es un supuesto fundamental de la contabilidad basada en NIF. La contabilidad basada en NIF asume como piedra angular, como hipótesis, que la empresa es una empresa en marcha. Empresa en marcha en inglés se dice going concern, esto es empresa en marcha. La información financiera que es útil, ¿no? La información financiera es útil cuando esta es relevante y representa de manera fiel, faithfully. Acá hay 2 palabras importantes que hay que tener en cuenta, ¿no? Relevante y fiel, ¿no? Y fiel. La información financiera es útil cuando esta información financiera es relevante y presenta de manera fiel. Ay, no le puedo poner acento en la U. Ya, es útil cuando es relevante y presenta de manera fiel, ¿no? Los propósitos que ella presenta, ¿no? La utilidad de la información financiera es incrementada, es enhanced, es incrementada, si esta información es comparable, verificable, oportuna y entendible. ¿Ve? Todo lo que nos han metido de cuento a nosotros en lo que es el tema de los 14 principios de contabilidad, en realidad pasan a ser características cualitativas de la información financiera. Una información financiera, para que sea útil, tiene que ser comparable. Tienes que ponerle cifras comparativas a todos los estados financieros, al balance, al resultado, al patrimonio, al flujo, todo en comparativo. Las notas de los estados financieros también tienen que ser comparativas, y la información que tú escribes, que la información narrativa,
también tienen que ser comparativas, ¿no? O sea, tú puedes, no solamente vas a narrar el hecho que sucedió en el año 2021, por ejemplo, si estás cerrando el año 2021, sino también lo que pasó en el año 2020, ¿no? Entonces, de aquí, la norma dice lo siguiente, ¿no? Si tu información financiera es útil, esta información financiera debe ser relevante y debe tener información que sea fiel, que represente el hecho tal como fue. ¿Me dejo entender? Ya. Entonces vamos con el tema de la relevancia. ¿A qué apela el tema de la relevancia? Bueno, que el estado financiero debe ser útil para tomar decisiones y esa utilidad va a depender de estos asuntos, de que la información que tú pongas en los estados financieros debe tener un valor predictivo que me deba servir a mí para saber si el próximo año, por ejemplo, la empresa va a tener utilidades, va a tener liquidez, tiene que tener un valor predictivo esa información financiera, tiene que tener un valor confirmativo de lo que ha pasado ahora y que pude prever hace 1 o 2 años, ¿de acuerdo? Y finalmente tengo que hacerle caso al tema de la materialidad. No voy a estar revelando cosas irrelevantes y cosas que no son materiales para la toma de decisiones. A ver, por ejemplo, vamos a ver. Un ejemplo común, un ejemplo bien interesante de lo que es relevancia, y de pronto materialidad no, pero relevancia sí, ¿no? Por ejemplo, imagínense lo siguiente. Yo tengo una empresa que se dedica a 3 negocios, 3. Esto es un caso de la vida real, ¿no? Se dedica a lo siguiente, se dedica al agenciamiento de aduanas, se dedica al transporte de mercaderías, claro, el cliente que hace desadonaje de sus productos también quiere que se lo transportemos. Y tercer negocio que hace es que se dedica al mantenimiento de contenedores refrigerados. Claro, los bienes que vienen de importación, pues, que a veces hay bienes perecederos, vienen pues en unos contenedores que son auténticos congeladores, ¿no? Entonces, 3 negocios en una sola empresa, te lo repito. Agenciamiento de aduanas, transporte de mercadería y mantenimiento de contenedores refrigerados. 3 negocios. Y esos 3 negocios se presentan en un solo estado de resultados. Ventas, costo de ventas, gasto de administración, gasto de ventas. Esos componentes del estado de resultados tienen transacciones de los 3 centros de costos, de los 3 centros de responsabilidades. Cuando ponen ventas de aduanas, de mantenimiento y de transporte, y así por todas otras partidas. ¿Me dejo entender? ¿Qué pasaría si en el año 2021 el dueño del negocio decide abandonar el negocio del transporte? Ah, lo abandonó en febrero del año 2021. Abandonamos el negocio del transporte. Ya no vamos a vender más servicios de transporte. Nos vamos a quedar con aduanas y con mantenimiento de contenedores. Y ahí está. Ese es un ejemplito de qué. De que tenemos una línea de negocios que se llama transporte de mercaderías que ya no es relevante para tomar decisiones. Ponte a pensar. Viene un banquero ahorita, lo llamamos a un evaluador de créditos de un banco y le decimos, oiga, necesitamos un préstamo de $1.000.000. El evaluador del banco va a venir y nos va a preguntar, ¿y con qué piensas pagarme el préstamo? ¿A qué te dedicas? Usted cuando presente la información de lo que nos dedicamos, usted va a poner, ojo, va a poner en su estado de resultados. Mire, le pregunta, va a poner la suma de transportes, aduanas y mantenimiento o solamente aduanas y mantenimiento porque ya dejamos el transporte. Respóndame por favor. Opción A, le presentas aduanas, mantenimiento y transporte. Opción B, le presentas mantenimiento y aduanas y transporte no, porque ya no genera flujos. ¿Qué harías? ¿Qué presentarías? ¿Sí o no? Claro, porque la información de los ingresos, claro, muchas gracias Erika por responder, la información de los ingresos y gastos de ese negocio que era el transporte ya no importa, ya no me sirve para predecir, ahí está, ahí dice, valor predictivo, ya no me sirve para predecir eh, lo que va a pasar con el negocio futuro. Y esa información ya no tengo que ponerla. Es una información material, pero ya no es relevante. Y no lo pongo. Yo estoy la profe y así se actúa, así se actúa. ¿Y sabes quién dice que así se actúa?
léase la NIF 5. NIF 5, que se llama activos no corrientes disponibles para la venta y operaciones discontinuas. Te dice, ajá, ese negocio que has dejado ya no lo presentes en ventas, ni en costo de ventas, ni en gasto de venta, ya no. Preséntalo abajo, en la última línea, como un neto, porque esa información ya no es relevante. Aplicación de marco conceptual. Yo creo que si todos hiciéramos caso de marco conceptual, esa NIF 5 debería desaparecer. No tendría por qué existir esa norma. Y es una norma que está fundamentada en este criterio de relevancia del marco conceptual. ¿Qué más? Puede ser que la información sea no relevante y material, pero como, ¿qué gana? ¿Quién gana? ¿Lo material o lo relevante? Lo relevante gana. Ahora, puedes tener información material irrelevante y obviamente pues tiene que estar en la información financiera. La norma NIC 1 dice que la información financiera es más útil si se presenta en miles. Y cuando me dice en miles, ¿de qué me está hablando? De materialidad. ¿Me dejo entender? Mire, en Perú, imagínense las siguientes cifras, ¿no? Imagínense que una empresa tenga un patrimonio de 30 millones de dólares. Ahí está, 30 millones de dólares. Eso en Perú, en soles, es así. Mire, en soles es así. Vamos a verlo. En soles, a la fecha de hoy, es así. 117 millones de soles. Eso es en Perú. Ahora déjenme decirles cómo sería en Colombia. Si hay algún colombiano por ahí, eso es esto, así. Así. La misma cifra en Perú, en Colombia. Y ya no te digo en Venezuela, ¿eh? Para Venezuela tendría que yo poner la cifra, pero así. En Venezuela o Argentina, tendría que ampliar la columna del Excel, pero así tremendamente. Entonces la norma que dice, oiga, ¿para qué vas a florearme? ¿Para qué me vas a complicar la vida con tanto número? Preséntalo en miles. En miles es más entendible. Ahí está, 30 millones, 117 millones, 128.700 millones. Inclusive en Colombia, yo lo presentaría en millones. ¿Me dejo entender? Es más, se entiende más rápido en una sola vista la información que me quieres entregar. Y atención, colegas, con los que son contadores y que tienen su oficina contable. Yo he visto que le presentan información financiera a la gerencia con puntos decimales. ¿De dónde sacaste que sí se presenta? Está bien, así contabilizamos, así hacemos nuestro registro de compras, nuestro registro de ventas, así hacemos nuestros cálculos de pagos a cuenta con puntos decimales. Pero cuando estamos hablando de reporte financiero, estamos hablando de toma de decisiones. A ese director, ese empresario, ¿usted cree que le interesan los centavitos, los miles, los cientos? Le interesan los millones. Así que presenta información en miles, que es lo que la norma NIC 1 dice, amparado también en marco conceptual, el tema de materialidad. ¿Me dejo entender? La norma el marco conceptual también dice que la información debe ser fiel, debe reflejar fielmente las transacciones, los fenómenos económicos que pretende representar, deben ser presentados de manera fiel. Y para que sean presentados de manera fiel, fiel es un tema de cercanía con la realidad, ¿no? Más cercano a la realidad lo debemos representar. Para ello, la información debe ser íntegra, completeness, íntegra. Tiene que estar todo lo que tiene que estar, ¿no? Tiene que ser neutral, y para que sea neutral debemos hacer uso de la prudencia, pero no prudencia como un principio. La prudencia, definida en el marco conceptual, es el ejercicio del cuidado cuando utilizamos o cuando hacemos juicios en condiciones de incertidumbre. Oiga, ¿esto qué significa, profe? A ver. Estoy evaluando, pues, justamente un tema de contingencias legales, porque se derrumbó una mina y murieron ciertos trabajadores. Estoy afrontando un proceso porque tengo una disputa con mi cliente. ¿Me dejo entender? Estoy calculando la vida útil de unos activos fijos que recién voy a utilizar. No he tenido experiencia anterior.
Y en esos escenarios yo tengo que hacer uso de ¿qué? De un juicio profesional bajo condiciones de incertidumbre. ¿Y cómo debo actuar? Con prudencia, con cautela, no sobrevaluar ingresos, no ser o sea, siempre en lo que se trata de evaluaciones de juicios profesionales, se acostumbra a usar escenarios, ¿no? Un escenario optimista, un escenario pesimista, un escenario normal, y se trata también de ponderar esos escenarios, ¿de acuerdo? Para llegar a una estimación que sea lo más neutral posible. ¿De acuerdo? Y también que sea fiel, que sea íntegro, que sea neutral, significa que la información esté libre de errores, ¿no? Por eso es que los contadores, estimados colegas, en la sociedad somos bien vistos, ¿no? Cuando alguien dice, no, esta información la dio el contador, todos dan por sentado de que es correcta la información. Nos hemos ganado ese tipo de aprecio. No, se lo digo con toda confianza. Cuando dicen, no, esa información la dio el contador, bueno, ya lo dio el contador, ya. Eso es palabra sagrada. Y sí, nos hemos ganado a pulso, creo yo, ese trabajo, y yo soy consciente de que mis colegas trabajan así, ¿no? Siempre buscando no tener error la información financiera, ¿no? Esta es la forma en que nosotros debemos entender los criterios de las características cualitativas fundamentales que deben gobernar la preparación de los estados financieros. Adicionalmente, la norma dice, bueno, si tu información financiera es relevante, es decir, sirve para tomar decisiones, muy bien. Mire, te voy a dar otro ejemplo de relevancia. ¿Qué te parece esta información que está incluida en un estado financiero? Dice así, ¿no? Eh, dice así. En una nota de los estados financieros, normalmente en la nota 1 ponemos nosotros eh, la información relacionada al negocio, es decir, ponemos en la nota 1 ponemos el nombre de la empresa, la razón social, a qué se dedica, el giro del negocio, ponemos la dirección de la empresa, la dirección oficial, y ponemos el core business, ¿no? A qué se dedica puntualmente. Muy bien. Imagínense que un estado financiero dijera así, ¿no? Que pusiéramos dentro de la nota 1, donde ponemos la identificación de la empresa, que se ponga el objetivo, la misión y visión de la empresa. Pregunta, ¿tú pondrías eso en una nota a los estados financieros? La misión y la visión de la empresa. ¿Usted qué opina? ¿Lo pondría o no? Me ha pasado, me ha pasado a mí en auditoría financiera que la gerencia quería que pongamos en la nota a los estados financieros la misión y la visión de la empresa, ¿no? Y decía así, ¿no? En un plazo de 5 años seremos líderes en el mercado. Eso quería que yo ponga en los estados financieros. No, oiga, eso es un estado financiero. Esto no, mire, y la misma NIC 1 dice que debemos distinguir, ¿no? La información del estado financiero de cualquier otra información que vaya en el mismo documento. Esto de misión, visión, esos son puro floro, eso es puro deseo, puro disparo al aire, que lo ponga ahí, pues, el que ha hecho un curso de cultura organizacional, ¿no? Y que se lo crea él solito, ahí que lo ponga por ahí, ¿no? Pero no lo pongas en los estados financieros, porque no es un tema que venga del pasado. Y los estados financieros tienen activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, todo de transacciones que ya ocurrieron y que los contadores hemos contabilizado con nuestra técnica y le hemos aplicado nuestros juicios profesionales. Pero yo no podría, pues, avalar como contador que la misión, visión, es correcto, ¿no? ¿Es relevante para estados financieros? No, no es relevante. No es relevante para nada, ¿no? Y es más, un auditor tampoco podría aceptarlo, porque el auditor, cuando firma un dictamen, está dando fe de todo lo que está en los estados financieros. ¿Cómo un auditor va a dar fe de la misión y visión de una empresa? No, hermano, eso no va. No es relevante. Se acabó el asunto. No hay mayor discusión. Ahora, el marco conceptual también dice que hay características cualitativas que incrementan eh, el valor de los estados financieros, ¿no? Que son características cualitativas que mejoran la información financiera, ¿no? Las características cualitativas fundamentales para la información financiera, las fundamentales, de las que no te puedes olvidar nunca, relevancia y presentación fiel, ¿no? Sustancia antes que forma. De esas dos no te puedes olvidar nunca, nunca, nunca. Las siguientes es deseable que lo incorpores dentro de tu preparación de estados financieros.
¿Cuáles? Estados financieros comparativos. Nunca te olvides de ponerle el, el estado financiero del periodo anterior para que esté mejor, para que uno pueda evaluar pues la evolución del negocio, ¿no? Otra cosa es que también podemos poner en los estados financieros información que permita que el usuario verifique la información financiera. Eso normalmente lo ponemos, esto de verificabilidad, lo ponemos generalmente con estimaciones contables, ¿no? Por ejemplo, una empresa puede decir, hace poquito he estado leyendo los estados financieros de Jockey Plaza Shopping Center, el centro comercial más importante del Perú, y tiene estados financieros publicados, son públicos, usted puede entrar a la página web de la SMV y bajárselo completamente. Y esos estados financieros, por ejemplo, dicen de que la inversión inmobiliaria del centro comercial, que representa aproximadamente el 80% de todos los activos, dice que está medido a valor razonable. Entonces, cuando tú vas a la nota de los estados financieros, en esa nota, el estado financiero entrega información acerca de cómo se ha calculado ese valor razonable. Te entrega los supuestos, las tasas de interés, las tasas de crecimiento, todos los datos relacionados con la medición de valor razonable para que usted, amigo contador, pueda verificar esa información. ¿Ves? Es deseable esa información. Oportuno. Bueno, pues sería deseable que usted, estimado contador, entregue información financiera del año máximo, pues a marzo, ¿no? Del año siguiente. Es deseable. Bueno, en varias empresas he visto que no se cumple. El contador está sacando estados financieros en junio, en julio. El periodo más largo de cierre que he visto ha sido una textil que me entregaba información financiera en septiembre. Yo le decía ya al dueño del negocio, ¿ya para qué quieres auditoría ya en septiembre? Le digo, esto no te va a servir. Pero igual quería, para demostrarle a sus socios accionistas de que la cosa andaba bien. Pero ya, miren, 9 meses de cierre contable, la cosa no va bien, definitivamente, ¿no? Ahí le metimos una carta de control interno muy, muy poderosa. Es deseable, pues, que sea oportuno. Y finalmente, la información financiera debe ser entendible. Pero cuidado con esto de entendible. Una vez me acuerdo que en la universidad, pues ya hace varios años, y cuando uno es muchacho, cuando uno es pulpín, pues se come muchos cuentos, ¿no? Decía, no, que cualquiera que lea el estado financiero debe entenderlo, decía la profesora. Bueno, yo tomé nota de eso, ¿no? Pero no cualquiera va a entender esta información financiera. Cuando este marco conceptual dice que la información debe ser entendible, no es para todos. No, 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 no. Esta información financiera, colegas, se prepara para un usuario de información financiera. Para un usuario de información financiera, ¿no? Él es el que va a recibir nuestra información financiera. Alguien denominado usuario. Y a ese usuario, el marco conceptual, perdón, lo describe. Miren lo que dice el marco conceptual acerca del usuario de la información financiera. Dice que los reportes financieros son preparados para usuarios, users, ¿no? Que tienen un razonable conocimiento de los negocios, business. Repeat after me, business, ¿no? Que tienen un razonable conocimiento de los negocios, de las actividades económicas de la entidad y revisan y analizan la información financiera con diligencia. Miren las 3 características que tiene un usuario de información financiera. No es el hijito del vecino, no, no, no. Usted prepara información financiera para personas que tienen un razonable conocimiento de los negocios, ¿no? Un razonable conocimiento de las actividades económicas. ¿De quién? De la empresa, pues, ¿de quién más? De las actividades económicas. Y son personas que revisan y analizan la información financiera con diligencia. Esas son las 3 características que debe tener un usuario de información financiera para quien usted le prepara la información. Por eso es que usted, amigo contador, no debe tener ningún temor en poner transacciones y revelaciones por más complejas que sean, ¿no? No, esto no lo va a entender, ¿para qué lo pongo? Póngalo usted con suficiente claridad técnica, ¿no? Técnica, porque
redactar un documento técnico, pues no es una conversación entre amigos, ¿no? Una conversación entre amigos, sí, dilo muy sencillo, ¿no? En tus términos amicales, pero esto es un documento serio, y un documento serio debe tener palabras serias, palabras técnicas, sin ningún temor a que alguien no nos entienda. Ya dependerá del que quiera leerlo. Ese que quiera leer mi información financiera, para que se acerque a la información financiera, debe tener un razonable conocimiento de los negocios, si no, no lo leas. Debes saber acerca de las actividades económicas en las que está involucrada la empresa, si no, no lo leas, y debes saber leer la información y analizarla con suficiente diligencia. Para esa persona han preparado la información financiera. Este criterio lo subrayo, es muy importante porque esto causó mucho revuelo en Estados Unidos en el año 2001. Usted recuerde que en el año 2001 se cayó la gran empresa norteamericana Enron y se trajo abajo a todo a un monstruo de la auditoría, ¿no? Como Arthur Andersen, ¿no? Recuerde que hasta ese año existían las Big Five, ¿no? Y gracias a ese episodio, pues ahora son Big Four. Yo creo que si cae una más, ya no sobreviven las Big. El imperio de las Big se cae, ¿no? Pues tienen que cuidarse muchísimo del próximo error grande que van a cometer. Entonces, en Estados Unidos, estimados amigos, se dieron con una gran sorpresa los reguladores norteamericanos, ¿no? Se preguntaron si es que en los directorios de las empresas, sobre todo de las empresas que cotizan en las acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York, se preguntaron si los directorios, aquellos que aprueban estados financieros, cumplen con estos requisitos. Se preguntaron eso. Oiga, y aquí la gente que toma decisiones cumple con estos requisitos, ¿tienen razonable conocimiento de los negocios? Pues sí. De las actividades económicas, sí, pues hay ahí economistas, abogados, administradores, ingenieros, que saben del negocio, muy bien, saben cómo construir, saben cómo negociar en la bolsa, bien, saben de las actividades económicas, bien, pero donde caían completamente es en el análisis de la información financiera. Usted mismo, colega, coménteme, a ver, que si usted hace contabilidad, ya sea interna o externa, pregúntese o razone ahorita, recuérdese, si el dueño del negocio lee los estados financieros como lo lee un contador. ¿No le parece a usted algo extraño eso? O sea, el dueño sabe hacer negocios, sí, muy bien, está metido en su área de operaciones, vendiendo, pero a la hora que leas un estado financiero, como que se resiste a leerlo, que de pronto porque no lo entiende, ¿no? ¿Te ha pasado? A mí, yo lo he visto varias veces. Yo lo he visto varias veces. Muy bien. Yo lo he visto muchísimas veces. Ese tipo de situaciones en las cuales el usuario o el dueño del negocio no sabe leer el estado financiero. Entonces, ¿qué pasó en Estados Unidos en ese momento cuando llegaron a ese tipo de conclusiones? Oiga, que tenemos directores que no saben nada acerca de los estados financieros. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pasó lo siguiente, que pasó que se estableció en Estados Unidos una ley, se estableció una ley que se llama la ley de Sarbanes-Oxley, el SOX, muy conocido por todos, el SOX. Esa norma salió en esos años, el Sarbanes-Oxley. Y el Sarbanes-Oxley como norma tenía una premisa interesante, y tiene hasta ahora, ¿no? Porque la norma sigue vigente. ¿Cuál es la premisa de esta norma? La premisa es que esto no vuelva a pasar, el tema que pasó en Enron, y se creó un cuerpo normativo en Estados Unidos llamado el PCAOB, ¿de acuerdo? El PCAOB, nada más. Busque esto en internet, busque esto, PCAOB, ¿no? PCAOB. La Superintendencia de Mercados y Valores de Estados Unidos, que se llama SEC, tome nota de estos nombres, googleelo, SEC. El SEC es la comisión, es como la supervisora, es la supervisora de empresas que cotizan deuda y acciones en la Bolsa de Nueva York.
Ese ente creó el PCAOB para regular el cumplimiento, para velar por el cumplimiento de la ley SOX, Sarbanes-Oxley. Y esta norma estableció algo muy interesante, colegas. Dijo lo siguiente, que en el directorio de las empresas que cotizan en los Estados Unidos, debería por lo menos existir una persona que cumpla estos tres requisitos. Una. Por lo menos uno le exige. Y a ese uno le llamaron el financial expert, ¿no? Todas las empresas que están en bolsa deben nombrar a su director el financial expert. Y esa persona debería cumplir con estos criterios. ¿Qué te parece? Los que estaban en ese momento ahí en el directorio cumplían con este criterio, todos cumplían hasta el punto 2. La tercera no lo cumplían. Y eso, colegas, fue una gran oportunidad en Estados Unidos, y no solo en Estados Unidos, también en el Perú y en otros países de Latinoamérica, donde hay empresas, por ejemplo, aquí en el Perú hay empresas, 4 o 5 empresas peruanas que cotizan acciones en Estados Unidos, en Nueva York. Lo mismo puede haber en Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, cualquier parte de nuestra querida Latinoamericalandia. Entonces también llegó esta norma hasta acá. Y las empresas peruanas que están reportando información financiera a Nueva York tuvieron que nombrar a su financial expert, un contador sentado en el directorio como financial expert que reúna todos esos tres requisitos. Imagínate que en la bolsa peruana haya un requerimiento similar, que a partir de mañana digan todas las empresas que están en la bolsa peruana deben nombrar a su financial expert. Colegas, esa va a ser la fiesta de los contadores. Todos vamos a ser invitados a esa fiesta. Pocos seremos los elegidos. ¿Estás tú listo para ser un financial expert y que puedas ser un director? No sé, hay como 260 empresas en la Bolsa de Valores de Lima. Son 260 oportunidades de ser director, de ganar plata estando sentadito cada 3 meses en la mesa de directores, dando tu voz, y de ahí que te caigan, no sé, pues $5,000 por cada reunión. No estaría mal, digo yo. ¿Qué necesitas hacer para eso? Un financial expert. Y no solo decirlo, demostrar que lo eres. ¿Ah? ¿Quién dice que marco conceptual es aburrido? ¿Ah? Caramba. Y no te olvides de repasar nuestra publicidad acerca del inicio del diplomado de NIF que comienza el 3 de agosto. Nuevo grupo para que te entrenes. Ya se acaba la pandemia y se acaban estos precios de locura. Así que no digas que no te lo advertí.